Estemos reverentes. Quedará nuestro hermano Marcos Miranda, pastor. Él queda con nosotros. Dios les bendiga. Señor bendiga a su iglesia esta noche. Damos gracias al Señor por la maravillosa oportunidad que el Señor nos da de estar aquí para regocijarnos en la presencia del Señor y sobre todo conmemorar, hermanos, no un evento, sino a una persona. Y esa persona es la persona de Cristo Jesús, nuestro Salvador. He sido conmovido en las alabanzas de adoración porque son propicias a lo que en esta noche se celebra aquí. Yo pensaba en el capítulo 5 de Apocalipsis. Ese capítulo 5, hermanos, es la ceremonia de apertura, por decir, hermanos, que se hace la introducción al reino mesiánico. Hermanos, la apertura de los rollos, hermanos, es necesaria para comprobar que en el universo solo hay uno digno de tomar el poder, de tomar la gloria, de tomar la sabiduría, hermanos, y ese es Cristo el Señor. Él es digno de reinar. Y por eso, hermanos, se hace una ceremonia de evidencia, básicamente, al abrirse los rollos, hermanos, para que quede confirmado y quede comprobado que no hay nadie más digno, solamente el Cordero de Dios. Y prorrumpe la mitad del capítulo en una alabanza y gloria al Cordero de Dios que fue inmolado. Amén. Y me gozaba mucho por eso, porque la iglesia le ha dado gloria y honra al Señor, hermanos, esta noche, porque en verdad Él es digno de ser alabado. Yo no sé cuánto tiempo tengo, pero yo tomé muy bien el consejo de mi maestro de homilética y oratoria. Nos decía él: prepárense para hablar 4 horas y hablen entre 45 y 60 minutos. Me hallo yo con el pequeño dilema de que cuando se trata de hablar de las cosas que conciernen a la cena del Señor, hay muchísimo que la iglesia necesita saber. Amén. Cosas, hermanos, importantes, relevantes, hermanos, a la cena del Señor, que quizás muchos creyentes ignoren. No toda la iglesia, porque el Señor nos ha provisto de predicadores, de mensajeros que nos enseñan. Pero quizás hayan cosas, hermanos, que se nos olvidan o que algunos saben. Gracias a Dios, creyentes nuevos están llegando a la iglesia. Los hijos también crecen y se convierten en adultos. A ellos también hay que enseñar. Pablo tenía razón al decir a la iglesia: a mí no me molesta, no me es molestia la misma cosa, y a vosotros es seguro. Así que si han oído este mensaje esta noche, ¿sabe qué? A mí no me da problema en repetírselos. Amén. Y lo haré como si es la primera vez que usted lo escucha. Amén. Quiero saludar a los pastores, ministros del Señor que están aquí en esta noche. Al pastor local, a nuestro hermano Edgar Rodríguez. Le agradezco por la confianza y la oportunidad que me concede de que sea yo quien les lea una porción de la Biblia y, hermanos, hable un poco de su palabra. Le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor, y vayamos a la primera carta de Pablo a los Corintios. Y toda la iglesia ya sabe a qué capítulo vamos, dado a que es Santa Cena, ¿verdad? Vamos al capítulo 11 de la primera carta y vamos a leer los versos del 23 escuchen ninguna página sonar, vamos a leer la porción. Primera Corintios 11, 23 y 26. Dijo: cualquier otra lectura se puede hacer antifonal o se le puede dar a la iglesia. Y se puede hacer sin que toda la iglesia participe. Pero la iglesia, de la porción de la base del mensaje, se tiene que esperar que todo creyente la tenga. Gloria al Señor. Ya no hay más páginas que suenen. Aquí voy. Primera Corintios 11, 23 al 26. La palabra del Señor se lee
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, puede sentarse la iglesia del Señor. Hay varios hermanos de la congregación que me acompañan aquí. Dios bendiga, hermanos, a ese grupo de hermanos que está con nosotros. Que el Señor les bendiga, y a toda la iglesia del Señor, desde donde se haya dado cita a este lugar, que el Señor la bendiga. Amén. El mismo Dios que la trajo con bien, la ha de llevar con bien. Sea bendito el Señor para siempre. En cuanto a la cena del Señor, hay varios puntos en los que deseo hacer énfasis y con la ayuda del Señor ampliar. Amén. Dichos son para que usted me siga y vaya conmigo. ¿Dónde tiene sus raíces la cena del Señor? Amén. 2. La cena del Señor y la doctrina católico-romana de la transustanciación. No sé cuántos han oído ese término, transustanciación. Vamos a hablar un poco de eso. Amén. Número 3, el orden de la cena del Señor, un principio rector. No se preocupe, luego le explico qué significa eso. Cuarto, ¿quiénes deben participar del pan y el vino en la cena del Señor? Y 5, relación y comunión o koinonía, como se le conoce del griego, del cuerpo de Cristo. Amén. Voy a procurar, hermanos, apresurar el paso. Como yo les dije, tomé muy en serio el consejo, amén, de mi maestro. Gloria al Señor. ¿Cambiamos entonces? ¿Sí? Amén. Ok, bueno. Saben que les cuento algo. Nosotros en la iglesia hace varios ratos que no usamos micrófono. Y yo he usado micrófono antes, ¿no? Pero hoy siento que me estorba en la mano, ¿no? Así que no se vayan a sorprender si lo pongo por ahí. Gloria al Señor. Es muy importante que la iglesia conozca lo que celebra. Amén. Hay algunas cosas, hermanos, que se me ocurre a mí, que se arrastran o como que tienen demasiada relación con el catolicismo romano. Y yo doy gracias al Señor de que soy evangélico. Cuando me preguntan a mí ¿qué religión yo soy? Yo le digo, yo soy cristiano evangélico. Y lo digo con todo sentido de la palabra. Porque hay mucha gente que es cristiana, pero yo soy evangélico. Yo me identifico con, hermanos, la palabra de Dios, con las verdades fundamentales evangélicas, las cuales tienen su base en el todo de las Escrituras. Amén. Así que por eso yo cuando me identifico como cristiano evangélico. Amén. Sea bendito el Señor. Al hablar de la cena del Señor, creo que es importante que conozcamos nosotros de dónde surge, hermanos, este evento tan maravilloso y que tan encarecidamente nos mandó el Señor que hiciéramos en memoria de Él. Amén. A los hombres famosos se les hacen estatuas para que los recuerden, ¿verdad que sí? A otros se les hacen canciones. Bueno, el Señor creo que es el que más canciones tiene en conmemoración de Él. Sea bendito su nombre. Digno es de eso el Señor, ¿verdad que sí? Pero nunca se ha hecho estatua para el Señor Jesús, porque no lo necesita. Además no va con su cultura judía, ¿verdad que sí? El Señor había dicho que no se hiciese imagen su pueblo de ninguna cosa creada. Amén. Así que no es, hermanos, de sorprenderse. Pero el Señor mandó que este acto, amén, de tomar pan y tomar vino, lo hiciéramos siempre hasta que Él regrese, en memoria de Él. Sea bendito el Señor. Hay una connotación o una nota de nostalgia que llega a mi corazón del Señor Jesús. Dice el Señor, yo no voy a volver a tomar del fruto de la vid hasta que lo tome nuevo en el reino de mi Padre. Y se me imagina a mí, hermanos,
la maravillosa expectativa del Señor cada vez que su iglesia se reúne para tomar el pan, para tomar el vino, hermanos, y conmemorar su nombre. Se me imagina que el Señor con mucha expectativa espera cada momento en cada congregación en todo el mundo cuando su iglesia se dispone para celebrarlo. Yo quiero que también piense y se imagine la decepción que se ha de llevar el Señor cuando nosotros decidimos y se nos ocurre, y de antemano se lo voy a decir antes que se me olvide, porque hay creyente que piensa que esto es opción para él, y él decide cuándo tomarla y cuándo no tomarla. Mire, hermano, esto no es opción para el creyente. Esta es una ordenanza del Señor Jesús para su iglesia, para que participe, para que haga memoria de Él, amén, para que anuncie su muerte y su venida hasta que Él regrese. No es opción para la iglesia del Señor. Si a usted se le ocurrió que usted tiene la opción de tomarla y no tomarla y dejarla de tomar cuando quiere, no es opción de nosotros. Debemos tomarla siempre. Y yo sé que se le está cruzando por la cabeza. Y la respuesta es sí, requiere que siempre estemos en total consagración para ello. Vamos a ir a nuestros puntos. ¿De dónde toma sus raíces la cena del Señor? La cena del Señor tiene sus raíces en la Pascua judía. De hecho, la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, su cuna es en el judaísmo. Amén. La iglesia cristiana debe saber eso. Su cuna es el judaísmo. Amén. Los primeros creyentes fueron judíos 100%, nunca dejaron de serlo. Todo el tiempo fueron judíos, cumplieron sus deberes judíos, cumplieron con la ley judía y también cumplieron con su deber cristiano. Amén. Gloria al Señor. Así que la Pascua, como es de esperarse, toma, hermanos, sus raíces en la Pascua judía. Déjeme que le dé un pequeño antecedente histórico sobre la Pascua. Desde el momento de la salida de Israel de Egipto, alrededor del año 1445 antes de Cristo, el pueblo judío ha estado celebrando la Pascua cada año en la primavera. Amén. Eso es una buena trayectoria. En aquel entonces, cuando Dios determinó sacar a su pueblo de Egipto, les mandó tomar un cordero macho de 1 año. Note bien esos detalles, amén. Macho de 1 año, sin defecto, y debían inmolarlo. Esta palabra quiere decir matarlo, ¿ok? Entre las 2 tardes. Para los que no saben lo que es las 2 tardes, la primera tarde va de las 12 del mediodía a 3 p.m. La segunda tarde de 3 p.m. a 6 p.m. Entre las 2 tardes era a las 3 p.m. A esa hora debía inmolarse el cordero pascual. A esa hora murió Cristo en la cruz. Aquel día cuando Él dio su vida por nosotros. Cuando Israel levantaba el cuchillo, hermanos, para inmolar el cordero de la Pascua que le había mandado Dios, a ese instante el Señor entregaba su espíritu para cumplir la escritura al pie de la letra. Sea bendito el Señor. Gloria al Señor. Este día en que se inmolaba el cordero de la Pascua era el 14 del mes de Aviv. Amén. Para nosotros en nuestro calendario gregoriano es, hermanos, marzo 15 a abril 15. Amén. Más o menos allí. Reconozcamos que el mes bíblico, hermanos, tiene 30 días. Amén. Todos tienen 30 días. Parte de la sangre del cordero sacrificado tenía que aplicarse en los 2 postes y en el dintel de las puertas de cada casa hebrea allá en Egipto. Amén. Cuando el ángel de la muerte pasara por la tierra, pasaría sobre aquella casa que tenía la sangre esparcida sobre ella. De aquí el término del hebreo, hermanos, Hag Pesach. Amén. De ahí nace este término que significa saltar por encima, pasar de largo o perdonar. Passover se dice en inglés. Passover, y esa palabra la entendemos mejor nosotros que Hag Pesach, ¿verdad que sí? Passover, pasar por encima. Sea bendito el Señor.
Esta es la fiesta que celebraba el Señor la noche antes de su muerte. Lucas nos dice que cuando era la hora, note bien, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado que comer que con vosotros, no dijo esta cena, esta Pascua. Esa palabra es clave, ya que estamos nosotros buscando el antecedente de la cena del Señor, donde toma, hermanos, su base, sus raíces. Amén. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Lucas nos testifica esto en el 22, 14 y 15. Así como la Pascua era una conmemoración, note bien, hermano, de aquel cordero que se sacrificó en Egipto, por cuya sangre los israelitas fueron librados del juicio de Dios, así el Señor ordenó que la iglesia celebrara una cena con pan y vino no fermentado para recordar su muerte, que se llevaría a cabo dentro de unas pocas horas. Así que la cena del Señor fue instituida por el Señor Jesucristo la noche antes del día de su muerte en la cruz. Por fuentes judías nosotros sabemos, hermanos, que a un rabino, hermanos, se le permitía celebrar la Pascua un día antes o antes del día señalado. Así como al pueblo, veremos más adelante, que no estaba apto para celebrar la Pascua, podía celebrarla el mes siguiente, en el 14 del mes segundo, podían ellos celebrar la Pascua. Amén. Gloria al Señor. Así que a un rabino se le permitía celebrarla. El Señor la celebró la noche antes. Le era necesario celebrarla la noche antes. ¿Por qué? Porque Él tenía que cumplir las Escrituras y morir en la cruz a las 3 p.m. aquel día 14 del mes de Nisan. Sea bendito el Señor. Así que como la lógica ya usted pensó que fue el 13, hermanos, en que el Señor tomó pan y vino aquella noche. Amén. Gloria al Señor. Para nosotros esta Pascua, amén, toma el lugar de la Pascua del Antiguo Testamento. Dice Pablo, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. 1 Corintios 5:7. La cena del Señor, la cual Jesús ordenó que se repitiera a intervalos frecuentes hasta su segunda venida, tiene muchos valores con relación al pasado, al presente y al futuro. Es conmemorativa, instructiva e inspirativa o inspiradora. Promueve la acción de gracias, como esta noche hemos oído a la iglesia cantar. Es imposible no llorar en la presencia del Señor, siendo que Él es digno de la gloria, siendo que Él es digno de la alabanza, siendo que murió por nuestros pecados, porque no merecíamos nosotros, que Él no merecía morir, nosotros merecíamos morir, no merecíamos tan grande amor nosotros, pero nos amó no por obras de justicia, dice Pablo, que nosotros hubiésemos hecho, sino por su pura misericordia, por su pura gracia, porque le plació a Él por su beneplácito. Él murió en cruz por nosotros. Eso es maravilloso, amén. ¿Cómo podrían los ojos de nosotros estar secos ante semejante bendición, hermanos, si Él murió por nuestros pecados para redimirnos de la condenación eterna? ¿Se goza por eso, iglesia del Señor? Deberíamos gozarnos delante del Señor. Sea bendito su nombre para siempre. Proclama el nuevo pacto, amén, y lleva consigo una responsabilidad. Responsabilidad de conmemorar y hacer memoria de nuestro Salvador. Esa es responsabilidad de la iglesia del Señor. Note que estoy diciendo responsabilidad y no opción, iglesia. No es opción de nosotros, es responsabilidad de un creyente salvo tomar la cena del Señor. Amén. Gloria al Señor. Responsabilidad de consagración al Señor y de promover y mantener la comunión del cuerpo de Cristo, el cual es su iglesia. Amén. Sea bendito el Señor. Mire, ya terminamos el punto número 1. Punto número 2. La cena del Señor y ese pequeño detalle controversial con la doctrina de la transustanciación. Muy importante que la iglesia sepa esto. Como ya hemos dicho,
la Santa Cena o la Cena del Señor, amén, fue instituida por nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, oiga estos detalles, la iglesia romana la ha convertido en su culto más excelente, amén, denominado la misa. The Mass se dice en inglés, para los que hablan inglés, ¿verdad? The Mass, la misa. Los evangélicos celebramos la comunión, tal como Cristo lo ordenó, en memoria de la muerte redentora de nuestro Salvador. Pero la iglesia romana ha venido enseñando y enseña todavía, note estos 4 puntitos, que la misa es sacrificio expiatorio. ¿Me escuchó bien? Y esto tiene que ver con la doctrina de la transubstanciación. Dice que la misa es sacrificio expiatorio, que en este sacrificio se ofrece por el ministerio de los sacerdotes al mismo Cristo. Vaya conmigo. Que el mismo Cristo que entonces fue ofrecido a sí mismo en la cruz. De aquí es que no solo se ofrece con justa razón por los pecados, penas, santificaciones y otras necesidades de los fieles que viven. Y note, sino también según la tradición de los apóstoles, y yo pongo un interrogante en mi texto, según la tradición de los apóstoles, ¿cuál? No lo sé, ¿ok? No lo sé, no tengo datos de cuál tradición de los apóstoles, amén, por los que han muerto también en Cristo sin estar plenamente purgados. O sea que es posible que alguien muera en Cristo y no esté plenamente purgado de sus pecados. ¿Le parece lógico eso? Y nosotros le predicamos a los creyentes y a los perdidos: mire, venga Cristo y le va a purgar todos sus pecados. ¿No es eso lo que predicamos? Pero aquí hay que hacer un ritual por si alguien no estaba purgado, ¿sí? Y yo quiero que cuando hablamos de purgar, en inglés se purge, y es eliminar, limpiar, sacar, amén, hermanos, los pecados, limpiar los pecados, lavar los pecados, amén. Si está en Cristo, le garantizo que no necesita un ritual después de muerto. Y de hecho, hermanos, la historia testifica de que los rituales para los muertos toman su raíz, hermanos, en el paganismo y no en las sagradas escrituras. La iglesia tiene que saber eso bien claro, ¿ok? Por eso nosotros debemos de asegurarnos que nuestros pecados hayan sido tratados antes de que muramos. Porque yo le digo una cosa, no hay nada que podamos hacer, nadie podrá hacer nada una vez que se ha muerto usted. Por eso hay que estar seguro de estar en Cristo y que nuestros pecados hayan sido perdonados, para que no se nos estén haciendo misas de cuerpo presente después, porque eso no es bíblico. Me interesa, no, mire, al decir esto no es porque yo quiero enfrentar a ningún católico, ni tampoco hablar mal de la iglesia católica, pero yo quiero enseñarle a la iglesia del Señor cómo son las cosas. Nosotros somos evangélicos para la gloria del Señor. Eso debe estar bien claro también, amén. Porque en doctrina no somos lo mismo, hermanos. Amén. En doctrina no somos lo mismo. Amén. Aún por los que han muerto. Esto fue lo que dijo la Santa Iglesia Católica en el Concilio de Trento. Trentino, Italia. Al norte de Italia se encuentra esta ciudad. Ahí está la ciudad de Trento, hermanos. Y este es el concilio. Para los que no saben, una nota informativa. El Concilio de Trento es el que más largo ha sido, ¿ok? Este concilio duró desde el 1545 hasta el 1563, para los que no saben. Perduró tantos años porque no se le dio, no se cerró. Pero en este, hermanos, concilio es donde se dan estas notas sobre la doctrina de la transubstanciación. Número 2, esto dice, hermanos, esta doctrina de la transubstanciación, que después de la consagración del pan y del vino se contiene, note bien, en el saludable sacramento de la Eucaristía, verdadera, real y sustancialmente a nuestro Señor Jesucristo con su cuerpo, sangre y divinidad. ¿Ok?
El pan se convierte en el cuerpo y el vino en su sangre. Y en el pan y en el vino se halla su alma. ¿Ok? En esta conversación, amén, o en esta conversión más bien, a esta conversión han llamado oportunamente y apropiadamente transustanciación. La Santa Iglesia Católica también una decisión de Trento, amén, hermanos, en el sesión 13, capítulo 3 y 4. Número 3, que este sacrificio de la misa puede aplicarse en beneficio de todos los hombres, sea cual fuere su condición espiritual, ¿sí?, moral y social, bastando para ello la intención del que solicita la misa, abandonando el estipendio correspondiente según la categoría de la misa. Y número 4, que a los legos, a los laicos, es decir, a los feligreses, hermanos, normales, déjeme que use la palabra comunes, porque los creyentes no son tan comunes, pero en términos de administración, ¿sí? Hay pastor, hay profesionales y hay laicos, ¿sí? ¿Se entiende usted? Entonces, a los legos, dicen ellos aquí, amén, a los laicos basta, note bien, efectuar la comunión en una sola especie, en la especie del pan, amén, y que solo los sacerdotes deben participar del cáliz. ¿Sí? Sí, solo ellos toman vino. ¿Cómo era la cena? ¿Cómo era una cena judía? ¿Verdad que tomaba el pan el invitado, el que se le daba el honor de tomar el pan? Una barra de pan, una loaf de pan, ¿sí? Lo alzaba, lo bendecía y él lo rompía. Lo rompía y le daba. En medio de la mesa había un guacal con vinagre o fuera aceite, y ahí lo metía, comía, él le daba, a todos le daba. Y después nosotros tenemos vasitos, pero todos del mismo vino tomó él y le dio, le pasó el vaso, le pasó el vaso y le pasó el vaso. Todos tomaron del vino. En la iglesia cristiana siempre toda la iglesia ha tomado del vino. No es bíblico, el Señor no dijo que solo los sacerdotes tomaran el vino. Mire, no, todos dijo el Señor que debían tomarlo. Pero la Biblia dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Note, de igual manera, dice Marcos, amén, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Amén, este es Lucas. Y Marcos dice: y tomó la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Amén. Toda la iglesia participa en la cena que estableció el Señor. Hermanos, toda la iglesia participa del pan y toda la iglesia participa del vino. A mí me parece sabia, hermanos, la decisión de nuestros antepasados de haber decidido usar copitas, porque se imagina el tamaño del vaso que habría aquí, hermanos, si toda esta iglesia va a participar ahora. A veces que se participan 100 hermanos, 200 hermanos quizás, no sé, 400, no sé cuántos han sido los que más han participado en una cena. El vaso sería enorme, pero a alguien se le ocurre y dice: ¿saben qué? Vamos a dar en copitas a la iglesia su porción de vino para que todos participen de ello. Eso es evangélico, hermanos. Eso es evangélico, amén. Sea bendito el Señor. Mire, yo le voy a decir una cosa, pero yo soy muy orgulloso de ser evangélico. Sí, Señor. Muy orgulloso de ser evangélico. Para mí la iglesia evangélica es transparente, es limpia, no hay nada escondido, no hay recónditos donde solo el pastor entra, donde solo los hombres grandes de la iglesia entran. Donde entra el pastor entran hasta los niños. ¿Se ha fijado eso usted en una iglesia cristiana? Por lo general son cuadradas, ¿sí? Las iglesias. No escondemos nada. Entra el pastor y de repente está un montón de niños ahí alrededor de él. Y es su pastor, pues. Ellos quieren a su pastor. Pero hay iglesias que son tan raras, hermanos, de que hay rincones donde no entra cualquiera. Tiene que alcanzar cierto nivel, cierto grado
no sé de qué. Tenure. Gloria al Señor. Comparemos la expresión este es mi cuerpo por las afirmaciones yo soy la puerta. Amén. Juan 19 dice yo soy la puerta. Yo soy la vid, dice Juan 15. Y la roca era Cristo, dice Pablo en 1 Corintios 10:4. Y se comprenderá que se trata de una metáfora cuando el Señor dijo este es mi cuerpo, el pan, y esta copa es mi sangre, el vino es mi sangre. Amén. Pues como Cristo no puede ser real y positivamente una puerta, la lógica lo dice, ¿verdad que sí? Nunca dice el texto sagrado y Cristo se transformó en una puerta. Ningún apóstol del Señor testifica, el Señor un día milagrosamente se transformó en una puerta. Pero Él dijo, yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera. Sea bendito el Señor, yo soy el pastor. ¿Sí? Todas esas cosas, las afirmaciones, está haciendo uso, hermanos, de una metáfora el Señor. Amén. Una vid, una roca, tampoco un pedazo de pan, hermanos, amén, pueden ser, hermanos, realmente y positivamente el cuerpo de Cristo. Sino una figura, un emblema del cuerpo de Cristo era lo que era aquel pedazo de pan. Amén. La metáfora es una figura retórica que tiene por base alguna semejanza entre dos objetos o hechos, caracterizándose el uno con lo que es propio del otro. Esa es una definición de lo que es una metáfora. Lo que el Señor está utilizando aquí es una metáfora. No está afirmando que este es el pan y el cuerpo de Cristo. Allí no está el alma de Cristo. Allí no está el cuerpo de Cristo. Es símbolo. Metafóricamente es símbolo del cuerpo de Cristo. Eso es doctrina evangélica. Eso es doctrina evangélica. Metafóricamente es el cuerpo de Cristo. Y ese vino que los hermanos prepararon con sus manos, metafóricamente representa la sangre de Cristo el Señor. Eso es doctrina evangélica. Amén. Sea bendito el Señor. Es maravilloso esto, hermanos. Muy bien dice la carta a los hebreos. Note, somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una sola vez. Así que todo sacerdote judaico se presenta cada día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Amén. Porque por una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Pues donde hay remisión, no hay más ofrenda por el pecado. Así que la idea de que la celebración, hermanos, de la misa, amén, sirve para remisión de los pecados, eso no es cierto. Cristo ya redimió los pecados de los creyentes muriendo en la cruz. Es antibíblico, eso es lo que está afirmando aquí la palabra del Señor. Ya se celebró el sacrificio por los pecados del hombre. Lo que los sacerdotes hacen no redime los pecados de nadie, no purga los pecados ni de un vivo, mucho menos los de un muerto, porque no es necesario. Suponga que aunque por arte de magia ellos lograran hacer eso, no es necesario, porque Cristo lo llenó todo. Él cumplió todas las demandas de la justicia divina y se coronó, aleluya, como el único salvador de las almas. No hay otro. Eso es maravilloso. No es necesario. No es necesario. No hay necesidad de otro salvador. Es digno de ser alabado el Señor, ¿verdad que sí, hermanos? Es digno de ser alabado el Señor. Motivos de la figura o de la figurada frase del Señor. Pero insisten los católicos, ¿por qué Cristo usó la frase este es mi cuerpo? Hoc es corpus meum de latín, ¿sí? O que este corpus meum, o este cuerpo mío. ¿Por qué no dijo esto es un emblema o figura de mi cuerpo? Argumentan ellos. Debemos recordar que cuando Cristo instituyó
el santo memorial de su muerte, estaba comiendo la Pascua con sus discípulos. ¿Verdad que lo afirmamos eso ya? Gloria al Señor. La Pascua fue establecida para conmemorar la liberación de los primogénitos de Israel por aquella sangre puesta en el dintel de las puertas cuando Dios hirió de muerte a los primogénitos de Egipto. ¿Verdad que esa fue la razón? El acto eucarístico era una sustitución de la Pascua para los cristianos. Desde entonces el pueblo cristiano debía celebrar una liberación mayor que la de la esclavitud de Egipto, la liberación del pecado y de la condenación por medio del sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es lo que conmemoramos nosotros. Esta noche se conmemora al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso me gozaba tanto y lloraba al escuchar la adoración de la iglesia, porque se escuchaba maravilloso al darle la gloria y la honra al Cordero de Dios, porque Él es digno de ser alabado, porque Él lo merece. Si la hueste angelical reconoce a Cristo como el Cordero de Dios que fue inmolado para redimir a la humanidad, ¿cómo no deberíamos nosotros mucho más darle la gloria y la honra al Señor? Pues Él nos ha redimido a nosotros y nos ha dado parte con los santos en luz. Eso es precioso, hermano. Así que hay que seguirle cantando al Señor esas alabanzas todos los días, porque Él es digno de ser alabado. Gloria al Señor. Era costumbre, y aún lo es entre los judíos, note bien esto, hermanos, hermanas, que el cabeza de la familia, en un momento de repartir el cordero asado que les recordaba la maravillosa liberación del pueblo, pronunciara las palabras del ritual. Estas palabras consistían en esto: tomad, comed, porque esto es la Pascua del Señor. Eso decía el cabeza de la Pascua cuando tomaba del cordero que había sido inmolado para la Pascua y lo daba. Tomad, comed. ¿No fueron las mismas palabras del Señor? Tomad, comed. ¿Fue que eso dijo el Señor? Como todo judío, culturalmente llevaba, hermanos, ese judío metido en él. ¿Cuántas veces había celebrado el Señor la Pascua? Cada año había estado allí. No se había perdido ninguna. Le prometo, por lo que la Biblia dice del Señor, no se había perdido ninguna Pascua judía. Ninguna. ¿Y sabe por qué se perdió la última? Porque murió justo al mismo tiempo que el Cordero de la Pascua, para cumplir la escritura al pie de la letra. Pero el padre de familia decía: tomad, comed, esta es la Pascua del Señor. Y con esas palabras comían todos el cordero, hermanos, que había sido inmolado hasta acabárselo todo. Nada podía dejarse hasta la mañana, y lo que sobraba se quemaba al fuego. Sea bendito el Señor. Qué maravilloso es eso. Escuchamos lo mismo, y cuando el pastor, hermanos, que se lleva a cabo la ceremonia de Santa Cena, ¿verdad que leemos los mismos pasajes? Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Comamos todo, dice, y la iglesia a una se lleva a su boca el pan emblemático del cuerpo de nuestro Salvador. Eso es glorioso, hermanos. Y lo mismo sucede cuando se ofrece el vino. Tomad, esta es mi sangre que por muchos es derramado. Amén. Sea bendito el Señor. Hermanos, lo que celebra la iglesia del Señor es grande. La iglesia evangélica tiene dos sacramentos: el bautismo en agua por inmersión y, hermanos, y este evento que se conoce, hermanos, como la Cena del Señor. Amén. Para que usted sepa eso, hermanos. Nadie pretendía en la casa judía donde se comía el cordero de la Pascua, o en las casas judías, nadie pretendía que el cordero que estaban comiendo fuese real y literal la Pascua del Señor, ¿sí? O sea, el paso del ángel exterminador. Pues este es el significado de la palabra Pascua: pasar sobre. No se trataba sino de un recuerdo, de una conmemoración. Amén. De aquel hecho prodigioso ocurrido tantos años atrás. Aunque
el oficiante dijera: esto es la Pascua del Señor. Nada hay pues de extraño en el hecho de que al hacer la sustitución del antiguo y el nuevo pacto, el Señor empleara para el nuevo rito conmemorativo las mismas palabras que eran usadas en el antiguo. Amén. En el antiguo pacto. Gloria al Señor. Con la seguridad de que el buen entendimiento, el buen entendido del sentido de los discípulos les haría comprender su verdadero significado de conmemoración, no de realidad. Amén. Cuando usted a veces se escucha en la iglesia del Señor: no, ese es el cuerpo de Cristo. No, símbolo. ¿Sí? Ya hemos escuchado debates: no, tiene que llevar azúcar, tiene que llevar agua, tiene que llevar... ¿Y por qué? Porque el cuerpo humano lleva azúcar. No, no es evangélico eso, hermano. Y yo le voy a decir, hermanos, humildemente, eso me llevó a mí a sondear, a estudiar, y presentamos un tema con la iglesia, hermanos, de Highsville, en cierta ocasión, que se llamó la Cena del Señor. ¿Sabe por qué? Porque hay tanto creyente que él tiene metida la idea católico romana de que cuando el pastor levanta el pan y lo bendice, ya se convirtió realmente el alma de Cristo, de su espíritu, todo está ahí físicamente. No es verdad. Es antibíblico, porque la doctrina de la transubstanciación es antibíblica, no es bíblica. ¿Qué es esto? Este pan es ¿qué? Símbolo del cuerpo de Cristo. El cordero era un cordero real que inmolaba Israel cada año y lo inmola todavía. Es símbolo de aquel. No es el mismo. Aquel se lo comieron. Otra cosa, el ángel de Jehová no pasa. Otra vez, no pasa todos los años queriendo matar primogénitos de Israel. No, se conmemora. Ese cordero viene a ser, hermanos, un memorial de aquel que se inmoló. Amén. Sea bendito el Señor. Eso es muy importante que nosotros lo sepamos, porque así dejamos de controversias, pues, entre nosotros. Tener las cosas claras desde una perspectiva evangélica. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Y los apóstoles, fíjense que los apóstoles lo entendieron así, que era un símbolo. Ellos lo entendieron muy bien. Y algo que vale la pena notar también es que los apóstoles, como judíos, ellos celebraban su Cordero de la Pascua. Pero cuando se trataba de partir el pan en las casas de los creyentes, lo hacían como lo ordenó el Señor. No se confundían. Lo que era la Pascua judía la celebraban como judíos. Eran judíos, la ley se los demandaba. Pablo, Pedro, ellos, todos les prometo, hermanos, que sí lo celebraban. Pero cuando era hora de partir el pan en las casas como iglesia de Cristo, la iglesia que había instituido el Señor, ellos tomaban pan y no había confusión alguna entre ellos. No había confusión alguna entre ellos. Amén. Sea bendito el Señor. Punto número 3. El orden de la cena del Señor, un principio rector. Y si yo no digo más que este punto, usted me dice: pastor, hermanos, yo creo que voy a irme satisfecho. Amén. El orden de la cena del Señor, un principio rector. Y creo que me preste atención la iglesia, porque yo señalé algo. Algunos creyentes creen de que es opción y pasan una cena, no sé con qué frecuencia la celebra aquí la iglesia, pero imagínense que sea cada 3 meses, pastor. Sí, pasa la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, todo el año, y hay creyentes que no la toma, nunca la toma. No es opción, iglesia, no es opción. Es nuestro deber. Es deber de nosotros prepararnos y estar preparados para tomarla. No importa cuál sea la razón por la que no se tome, es nuestro deber tomarla, arreglar lo que hay que arreglar para poder tomarla, pero no es opción, no es decisión suya, no debería ser su decisión de que, bueno, la voy a tomar hoy, el siguiente no la voy a tomar, y arbitrariamente la toma cuando quiere. Cuidado y no se vaya a estar desligando usted de la comunión del cuerpo de Cristo con esa decisión.
Yo siempre he dicho esto, gracias a Dios que nadie puede determinar de los humanos quién es parte y quién no del cuerpo de Cristo. Pero mientras yo estaba, hermanos, estudiando la palabra del Señor, se me ocurría a mí de que si yo decido no tomar la cena del Señor 1, 2, 3, 4, 5 veces, 5 años, 10 años, yo me estoy desligando, por decirlo así, de la comunión del cuerpo de Cristo. Porque esto es lo que representa. El pan es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos quieren desligarse del cuerpo de Cristo? Usted se fija lo crítico que es esto. Y lo estoy diciendo a la iglesia para que se nos quite esa idea de que no, hoy no la voy a tomar. Es que me siento mal con el hermano. Mire. ¿Sabe qué? Déjeme que diga algo bien sencillo. Porque se nos había enseñado de que si le debía a alguien yo no la puedo tomar. ¿Verdad que sí? Mire, si no tiene intención de pagarle al hermano, no la tome. ¿Usted entiende lo que digo, hermano? Pero si tiene la intención de pagarle, puede tomarle, hermano. Si la fecha se llegó de pagarle al hermano, solo acérquese y diga, hermano, no puedo todavía, perdóneme, pero todavía tengo intenciones de pagarle. Puede tomar la cena del Señor, hermano. Que habían dicho, si se acerca a su esposa íntimamente no la puede tomar. Hermano, si ustedes le prometieron eso al Señor, debe cumplírselo. Pero si no, usted puede tomar la cena del Señor. Sea bendito el Señor. Eso es la palabra del Señor. Amén. El problema está que yo no quiera someterme a la santísima voluntad del Señor. Entonces yo no puedo tomar la cena del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Yo me desligo de la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Se entiende eso, hermano? Si tiene alguna raíz de amargura, ¿cómo se nos daba palo? Y se nos da palo, ¿verdad? Por las raíces de amargura. Mire, yo crecí en la obra del Señor. No piense usted que yo vine ayer. Y en todos los mensajes, las raíces de amargura, pues que somos pleitistas, ¿no? Y yo voy al mismo punto. Lo quiere perdonar. Tiene intenciones de perdonar al hermano, puede tomar la cena del Señor. Si no tiene intención de perdonarlo, entonces no puede tomar la cena del Señor. ¿Usted entiende, hermanos, lo que estamos diciendo? Esto es un asunto de responsabilidad como creyente. Yo reconozco que Él murió en la cruz por mis pecados, y mis pecados eran más graves contra mi Dios que los de mi hermano contra mí. Yo debo estar dispuesto a perdonar. Así de sencillo es, porque Él nos perdonó a nosotros. ¿Qué decimos cuando estamos orando? Perdónanos nuestras deudas. ¿Cómo? Así como nosotros perdonamos. ¿Cómo perdona usted? Así lo perdona el Señor. Usted le ha dicho al Señor en oración que así lo perdone. ¿A medias perdona? A medias le pide al Señor que lo perdone. Perdóname a medias porque así perdono yo, Señor. Hermanos, cuando miramos las cosas desde esta perspectiva, nosotros tenemos que enfrentar o confrontarnos nosotros mismos a la responsabilidad como creyentes que tenemos. No es solo de que, no, esta cosa no es así, sencilla. Este Cristo al que celebramos hoy se entregó sin reserva. Entienda que Él no merecía morir. Si Cristo se vuelve de Getsemaní, reclama su posición allá en la eternidad con el Padre, allá en la deidad, nada le quita el derecho a Él. No hay problema, el problema fuera mío. Pero Él se entregó a sí mismo, sin reserva alguna. Y nosotros, bien importantes, mire, hermano, lo estoy pensando si lo perdono, oiga. La iglesia es testigo que yo les enseño esto. Si un hermano me ofende a mí, yo no necesito que un hermano venga a pedirme perdón. Yo de inmediato mi corazón debe estar dispuesto a perdonar. Eso es de creyente. Porque se da el caso, ya que me metí a esto, yo también voy a contribuir con mi poquito, ¿no? Se da el caso que el hermano no perdona hasta que el otro no viene aquí. Y ante todos le dice, sabe que yo lo ofendí, perdóneme, hermano. Dice, pero lo hice que pasara y se humillara delante de todos los hermanos. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que en lo que a nosotros corresponde estemos en paz con todos los hombres. No necesito un creyente pedirme perdón ahí para que yo lo perdone. Si viene, bendito el Señor, si no, ya lo perdoné. Y eso no siempre es fácil, porque algunos ofenden bien feo, ¿no es cierto?
Sí, ¿verdad? Y el problema es que unos somos más sensibles que otros. Yo no conozco esa vida, pero creo el testimonio, hermano Samuel. Y siempre nos ha testificado de eso, que en el mundo hay reproches, hay todo, y siempre amigos, ¿verdad? Hermano, yo lo que quiero señalarle es la responsabilidad que esto lleva. El ser creyente lleva una responsabilidad con el Señor. Amén. Si usted lleva, hermanos, si este año ha pasado y no ha tomado la cena del Señor, pregúntese por qué no la he tomado. ¿Son cosas válidas por las que no lo he tomado? Si usted tiene deseos de someterse al Señor en todos los aspectos que requiere la palabra como creyente, puede tomarla. Pero si no, ahí es donde cambia la cosa. Amén, ahí es donde cambia la cosa. Bueno, vamos a hablar del principio rector, ¿les parece? Les voy a explicar en qué consiste un principio rector para que me entiendan. Un principio rector establece un marco que permite a los estados, estoy hablando de los gobiernos, las empresas y otros agentes, entender, note, cuáles son sus funciones distintas pero complementarias y las medidas que se deben adoptar para prevenir, note bien, y atajar eficazmente las consecuencias, ¿sí? Consecuencias negativas de las actividades de la empresa. Amén. Eso es un principio rector. La celebración de la Pascua tenía sus principios rectores. En sí mismo, la Pascua era un principio rector. Tenía consecuencias. ¿Sí sabe cuál era la consecuencia de no celebrar la Pascua de Jehová? Era cortado de la congregación. Era cortado de la congregación. El que no se le... Por eso yo le decía, ¿será que hay peligro cuando yo me rehúso a tomarla de desligarme de la comunión del cuerpo de Cristo? Es muy posible. Amén. Esas eran las consecuencias, pero hay muchos factores que van con la Pascua. Yo quiero que me siga, por favor, para que usted vea algunos de estos principios rectores de la Pascua. Y luego hablamos de lo de la iglesia y terminamos ahí, ¿ok? Note lo que dice Éxodo 12, 1 al 10. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto diciendo, ¿quién habló? Jehová. Este mes os será principio de los meses para vosotros, de los meses, punto y coma, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, note, en el 10, no el 9, no el 11. ¿Se fija usted el elemento rector aquí en cuanto a la selección del Cordero de la Pascua? ¿Sí? En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal, principios rectores, ¿verdad? El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Estos son principios rectores. Esto no podía cambiar. Nadie podía traer otra clase de animal si no era de las ovejas o de las cabras. Un becerro de vaca, como nosotros lo conocemos, no era permitido. Era de las ovejas o de las cabras. Esos son principios que no cambiaban, rigen. Un principio rector es un principio que rige, hermanos, y no cambia. Amén, es firme, gloria al Señor. Qué maravilloso es eso. Amén. Dice, y lo guardaréis desde el 10 hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. No se mataba antes. A las 3 en punto de la tarde se desgollaba el cordero de la Pascua.
No a las 2:45, no, hermanos, a las 3:15, a las 3 p.m, entre las 2 tardes. Todo hombre, todo padre de familia inmolaba el cordero de la Pascua. Este cordero debía de prepararse en 3 horas, porque a las 6 de la tarde comienza la Pascua de Jehová. Sea bendito el Señor. Amén. El día 14 comienza a las 6 p.m, comienza el día 15. Porque el día bíblico primero es la noche y después el día. Una nota que la iglesia necesita saber también. Y fue la tarde y la mañana, dice Génesis. ¿Cuánto? Un día. No les estoy diciendo mentira, ¿ok? Cuando usted toma la calculadora para estudiar la profecía bíblica, yo le digo a los muchachos, deben de saber bien qué es lo que están haciendo. El día bíblico comienza a las 6 p.m. y termina a las 6 p.m. ¿Ok? Que eso quede claro si va a estudiar la profecía o si va a leer la Biblia. Y fue la tarde y la mañana un día. Porque si no, va a tener problemas con eso de la matemática y de entender lo que la profecía dice. Gloria al Señor. O sea que hoy ya es domingo. En Israel, en el Israel de hoy, a las 6 de la tarde comenzó el domingo. Hoy a las 6 de la tarde, amén. Hoy a las 6 de la tarde termina el Sabbat, el día de reposo. Termina hoy a las 5. Comenzó ayer a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde. Amén. ¿Se entiende eso, verdad, hermanos? Los ministros dicen amén. Amén. Estas cosas no se las decimos a la iglesia y la iglesia no sabe. Nosotros, hermanos, necesitamos aclarar estas cosas a la iglesia para que la iglesia sepa. Son pequeños sencillos, pequeños detalles sencillos, pero se convierten bien grandes cuando nosotros queremos estudiar la palabra del Señor y no nos dan las cuentas. Entonces, seguimos con esto de los principios rectores. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas lo comeráis. Con hierbas amargas lo comerán. Principio rector. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. ¿Sí? Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Amén. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la podrá celebrar, y será como uno de vosotros, amén, como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habita entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Les mencioné yo, hermanos, un pasaje de que habían unos que estaban inmundos por causa de muerto, y ellos no podían comer la Pascua. Entonces vinieron y le dijeron a Moisés, ¿por qué se nos ha de impedir a nosotros comer la Pascua de Jehová? Porque estamos inmundos por causa de muerto. Dijo Moisés, esperadme, voy a escuchar lo que tenga que decir Jehová. Y Jehová les dijo, dile a los hijos de Israel que cuando alguno estuviese inmundo por causa de muerto, o estuviese de viaje, ¿sí?, que puede celebrar, que ha de celebrar la Pascua de Jehová en el mes segundo, ¿sí?, a los 14 del mes la celebrará. Amén. No voy a hablar más de eso, pero le voy a dar la cita bíblica, Números 9, 1 al 4, 6 y 13. Amén. Estos son los principios rectores, hermanos, en cuanto a la ordenanza de la celebración de la Pascua de Jehová. Para concluir, yo voy a hablar un poquito de los principios rectores de la Cena del Señor y luego vamos a dar paso. La Cena del Señor es obvio que tenga sus principios también, y hemos mencionado varios ya. Amén.
Por ejemplo, una persona para que participe de la cena del Señor debe haber aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Amén. Habiendo hecho confesión pública de su fe en Cristo, dicha persona debe de inmediato haber sido bautizado en agua por inmersión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué soy específico? Porque nosotros somos evangélicos y nosotros hacemos nuestros bautismos por inmersión en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No podemos decirlo de otra manera, sino así como es. Entonces puede participar de la cena del Señor. La historia del cristianismo dice que, hermanos, la iglesia primitiva 3 años instruía a los candidatos de bautismo. Antes de bautizarlos, estas personas ni al culto de Santa Cena podían entrar. Al culto de Santa Cena entraban los que eran bautizados en agua. Amén. Gloria al Señor. Para luego vivir una vida de total consagración al Señor. Esto es indispensable para una persona que quiere participar de la cena del Señor en una iglesia evangélica. Estos son principios rectores en lo que la celebración de la cena del Señor, amén, en lo que a la cena del Señor se refiere. Pero hay más. Un detalle que quiero yo mencionar es que en 1 Corintios, hermanos, 1, 11, 17 al 22, Pablo corrige un desorden en la iglesia. Amén. Corrige un desorden. No se me vaya, por favor, estoy terminando ya. Amén. Este desorden que había en la iglesia de Corinto, ¿en qué consistía dicho desorden? Porque en la iglesia de Corinto había muchos desórdenes. ¿Se dan cuenta los que leen la Biblia? Amén. Pero en cuanto a la cena del Señor, es que los corintios hacían distinción entre pobres y ricos en la cena del Señor. En este acto no hay pobres ni ricos. Si usted es rico, bendito el Señor porque usted es rico. Pero aquí en esta celebración, usted es igual que el pobre, o si quiere lo ponemos de una forma positiva para que nadie se sienta mal, el pobre es igual que el rico. Amén. Sea bendito el Señor. No hay distinción. Gloria al Señor. Profundamente preocupado, Pablo arremete con firmeza contra esta práctica. Amén. Pero al anunciaros, porque los ha estado alabando desde el 11:1, los ha estado anunciando, los ha estado alabando por la forma en que la iglesia ha correspondido, amén, a las enseñanzas y a los reclamos de Pablo. Pero al anunciaros esto que sigue, les dice: no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, porque hay reuniones que no son como iglesia, ¿verdad que sí? Y hay reuniones que son como iglesia. Esta reunión es como iglesia del Señor. De que nos quede bien claro eso, porque a veces juzgamos cosas que no son, reuniones que no son como iglesia. Pero esta es como iglesia. Amén. Así que muy claro. Cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Note bien, hermano, porque es preciso que entre vosotros hayan disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Algunos hasta se emborrachaban. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis. ¿Sí? Por eso la iglesia a veces siempre, muchas veces voy a decir, se hace la cena primero, la que se hizo abajo, el almuerzo de abajo, la comida. Eso se llama una comida ágape, una comida fraternal se llama eso. Y es parte de la celebración. Ok, y es parte. Hermanos, se come eso primero para que aquí después nadie quiera comerse todo el pan él solo. No sucedería eso porque hay un orden, ¿verdad? Hay un orden rector. Nadie se atrevería a tomarlo porque hay un orden rector. Amén.
Ya sabemos que hay un repartidor, hay repartidores, hay quienes sirven el pan. Pero Pablo dice, hermanos, que hay un problema aquí. Algunos hasta se embriagaban. ¿No tenéis casa en que comáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Verso 19. Es preciso que entre vosotros hayan disensiones. En su divina providencia, hermanos, Dios permite que hayan disensiones. ¿Sabía eso usted? En su divina providencia, el Señor permite que hayan disensiones entre nosotros. ¿Sabe para qué? Para que sea manifiesto los que son aprobados y los que son reprobados. No piense usted, porque de repente dice, esto está mal, se ha metido el diablo. No sé si el Señor permite que el maligno gane ventaja en algunos de nosotros, pero que el Señor en su divina providencia permite que hayan diferencias y disensiones, sí, porque al Señor le interesa saber quién es reprobado y quién no. Hay una palabra importante que se utiliza aquí en el griego, hermanos, y esa palabrita, hermanos, quiere decir aprobado. Básicamente, aprobado siendo probado. ¿Sí? O sea, que no se aprueba. ¿Cómo va a probar algo usted si no hay una escala de medida para probarlo, para decidir si es bueno o malo? Pues el Señor permite las disensiones a veces en la iglesia del Señor para que sea manifiesto los que son aprobados por el Señor y los que son reprobados por el Señor. ¿Cuál es nuestro comportamiento en las disensiones? Determinará el juicio de Dios. Y note que dije el juicio de Dios y no del pastor, porque el Señor es el que hace juicio. Amén. Pero eso sí, que el que está sentado arriba, el pastor, él sabe por el Señor, se ve de lejos el comportamiento de los creyentes, él lo ve bien claramente. No sé por qué, pero por alguna razón desde aquí se ve, de esa silla, ¿verdad, pastor? Se ven las cosas tan diferentes. Se ven tan diferentes las cosas. Así que no se preocupe si luego el pastor le dice, ¿sabe qué? Yo pienso que debe esperar hoy para tomar la cena, no la debería tomar ahora. O si llama a unos 2 o a unos 3 que están en disensión para aconsejarlo, para que entren al camino, ¿no? Recuerde esto, que el Señor permite a veces las disensiones para que sea manifiesto, dice Pablo aquí, quienes son aprobados y quienes son reprobados. Amén. Aprobados por medio, amén, aprobados por medio de ser probados. Yo voy a llegar hasta aquí, iglesia, sé que ya tomé suficiente tiempo, pero yo quiero dejar en su corazón esto. Hay un orden en la cena del Señor. Hay un orden. Hay muchísimo que decir sobre ese orden y nosotros debemos conocerlo, los predicadores enseñarlos. Amén. Cuando hablamos de un principio rector, termino, hermanos, hay un principio que rige y él no cambia. Amén. Yo me someto a ese principio. ¿Por qué? Porque el no someterme a ese principio tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias tenía no celebrar la Pascua de Jehová? Ser cortado de la congregación. El tal, dijo Dios, llevará su pecado. Era pecado no participar de ella. En cuanto a la cena del Señor, cuando usted ve lo que Pablo enseña a la iglesia, el problema de no comerla como manda el Señor, esperándose y teniendo en cuenta aún a los hermanos pobres, amén, o hermanos evitando las disensiones, si no se hace como manda la palabra del Señor, el peligro es ser dejado fuera del cuerpo de Cristo. Ese es un riesgo que yo no sé si usted está dispuesto a llevar, pero no, yo no. Por una disensión yo prefiero perdonar al hermano, ¿no es cierto, hermano? Yo prefiero pagarle al hermano. ¿Me entiende usted? En vez de yo mismo eliminarme y ser, hermanos, amén, romper básicamente la comunión con el cuerpo de Cristo. Porque el pan representa la comunión del cuerpo de Cristo. Desde la perspectiva de Pablo, ese pan representa la comunión de la iglesia. Y por eso Pablo no estaba contento cuando la iglesia, hermanos, se adelantaba para comer. Coman en casa y cuando vengan aquí, parten el pan como lo ha hecho la iglesia del Señor siempre. Amén.
Desde esa forma judía en que se partía el pan, como les explicaba antes. Se tomaba el pan, luego se daba el que sigue, todos comaban y luego se pasaba a la copa para que todos tomaran de la copa del Señor. ¿Sí se entiende eso, hermanos? Que el Señor les bendiga. Gracias por su atención y gócense en lo que resta. Espero que muchos corazones hayan cambiado y si no tenían la idea de tomar la cena del Señor, ahora la tome. Y si no la toma hoy, mire, vaya, pague sus deudas y después se prepara para que la tome. Si había pensado no pagar, vaya y pague. Si había prometido, si había prestado con rédito, pague los réditos también. Amén, para que tome la cena del Señor. Dios les bendiga. Mire, aquí son serias las cosas. Si aquí se busca prestado, hay que pagar. Si yo le presto y no es para negocio, no tengo por qué cobrarle rédito. Eso dice la Biblia. Pero si es para negocio, le puedo cobrar interés. Eso es bíblico también. Amén. Porque hay muchas cosas que los creyentes no saben cómo hacer negocios. Sí, pero alguien argumenta, pero bueno, yo te busqué prestado, pero me estás cobrando interés. Bueno, si es negocio, dice el Señor que sí puede. Y mire, hermano, hay tanto detalle de la vida cristiana y hay creyente que se queda sin tomar la cena del Señor porque no sabe cómo lidiar con esos pequeños detalles. Hay que leer la Biblia y ya hay que hacerlo como manda el Señor y todos podemos participar de la cena del Señor. Dios les bendiga. Gracias.